Ver y Vivir, tu revista noticiero en la web. Y bueno, saludándolos nuevamente a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que nos acompañen esta semana, el día de hoy. Y bueno, tenemos también mucha información referente a pues lo de la tragedia que desgraciadamente se suscitó la semana pasada en la alcaldía de Iztapalapa, en el famoso Puente de la Concordia, que por cierto es muy transitado ya que lleva directamente a la carretera de Puebla. Y pues desgraciadamente pues ya ha habido 17 decesos derivados de eso. Hay 53 heridos y contando. Porque pues obviamente a la hora en que fue el accidente fue en un horario que se llama hora pico, donde hay mucha gente que labora y pues a esa hora sale a almorzar, niños jóvenes que van y vienen a las escuelas, salen también a esa hora. Desgraciadamente pues les tocó ese terrible hecho. Estamos con cada uno de los familiares y víctimas de este infortunio tan desgarrador. Pero pues bueno, se ha hecho el comentario de que el que iba conduciendo la pipa, que también ya falleció, el chofer de la pipa causante del accidente, iba a exceso de velocidad y agarró una curva y el peso de la misma pipa pues provocó que esta misma pues se volteara, con las consecuencias que todos conocemos. Ardió en llamas y el chofer logró escapar, pero llevándose también una buena parte de la explosión y de la misma quemada. Ya falleció, y se estaba especulando que también derivado de un de un bache que estaba ahí en el asfalto, pues rebotó la pipa y se volteó. O sea que fue también para tratar de evitar, según pues gente de ahí de la administradora de propietaria de la pipa, que el accidente fue derivado a que el chofer trató de esquivar un bache que estaba en el suelo y que este no lo alcanzó a lograr y que produjo el descontrol de la pipa y que pues esto ocasionó el accidente. Y bueno, pues veremos más adelante los peritajes, el deslinde de las responsabilidades. Ya empiezan algunos a tirarse la pelota, como sucede en la mayoría de estos casos tan lamentables, que tú fuiste, que yo no fui, que a ti te toca, que a mí no me toca. Bueno, en fin, lo estaremos viendo en los diferentes días que ya vienen para transcurrir. Pasando a nuestro tema de hoy, vamos a platicar sobre las tormentas danas. Las tormentas danas son mejor conocidas como un megatormentón, lo que antes se llamaba tromba, nada más que es un poquito más que tromba. La dana es una super tormenta que pues suele arrasar, así como lo oyen, arrasar algunos pueblos que son construidos a ras de los cerros, con deslaves, con inundaciones, con calamidades de todo tipo. Las ciudades, debido a diferentes factores como contaminación, mal mantenimiento de las coladeras, las famosas danas causan unas inundaciones muy considerables que pues yo ya lo he comentado yo en algunos otros videos también de Ver y Vivir. Al menos aquí en la Ciudad de México ya nos tocaba tener estas tormentas danas. En repetidas ocasiones pues se han venido suscitando, con las consecuencias no tan devastadoras como sucedió en España, donde una tormenta dana afectó considerablemente Barcelona y Madrid. Hace pues más o menos como un año y medio que pasó esto, y pues trajo a consecuencia que muchos coches quedaran varados, muchas personas también ya no pudieran desplazarse a sus lugares de origen, a sus hogares, a sus trabajos y a sus escuelas.
hubo fallecidos, desgraciadamente, por pues, las corrientes que de repente se forman en plenas calles. Hemos visto aquí en la Ciudad de México que también se forman corrientes en plenas calles, hay corrientes también muy fuertes que luego suelen llevarse a personas. Entonces también hay que estar preparados para enfrentar las danas. No ha habido una dana tan poderosa como la España, pero en poco tiempo la habrá. En muy poco tiempo, no sabemos exactamente la fecha ni la hora exacta, pero sucederá y se inundará media ciudad, si no es que la mayoría de la ciudad se inundará y eh, son consecuencias pues también alarmantes, consecuencias alarmantes en cuestiones de estas inundaciones, porque pues los coches andan ahí ya pues fuera de control, se inundan las calles y los coches andan flotando como si fueran lanchones, las corrientes de las calles alcanzan fuertes niveles, y sobre todo las calles que van de bajada, tengan mucho cuidado a la hora de transitar. Es mejor esperarse cuando se está circulando con una tormenta ya bastante mayor. Hay que circular con mucho cuidado, si no lo mejor es detenerse, hacerse un lado, poner las intermitentes y esperar a que pase las tormentas para así no caer en estas confrontaciones, no, más bien en estos dilemas en el que pues ya no se pueda usar ni avanzar el carro a ningún lado por cuestiones de la misma magnitud de la lluvia. Si usted va caminando, tenga mucho cuidado también cuando ande caminando por la calle, porque pues, hay muchas coladeras que están abiertas, puede usted caer y puede ya no volver a salir nunca jamás. Tenga mucho cuidado porque las coladeras con la misma inundación no se van a ver, las coladeras abiertas. Hay muchas en la ciudad, hay muchas, hay muchos baches. Si usted va cruzando una calle, un callejón, una avenida y está inundado, pues lo mismo le digo, tenga mucho cuidado con las banquetas, con los tropezones. Bueno, hay un sinfín de cosas que se podrían decir para prevenir accidentes muy lamentables con consecuencias igual de fatales. Y pues lo estaremos comentando ya en algunos videos venideros, amigos míos. Y bueno, pues el día de hoy estamos transmitiendo desde el estudio Arcadia de la casa productora Ver y Vivir para todos ustedes con muchísimo gusto. Y recuerden que el día de mañana es 19 de septiembre, estaremos conmemorando, no festejando, porque no se festeja, estaremos conmemorando el aniversario de la destrucción de la Ciudad de México provocada por el temblor sismo que la sacudió el 19 de septiembre de 1985, causó derrumbes de varias partes de la ciudad con consecuencias muy mortales. Mucha muerte, mucha destrucción. El Parque Delta, que ahora muchos de la generación actual lo conocen como un centro comercial, pues antes no lo era. El Parque Delta era un estadio en el cual se jugaba béisbol. Su propietario era el Instituto del Seguro Social. Y en ese parque famoso Delta se jugaba béisbol y generalmente siempre jugaban los Diablos Rojos, el equipo oficial de la Ciudad de México de béisbol. Después, con muchos años y esfuerzo, pues se construyó ya otro allá en las inmediaciones de la Deportiva Magdalena Michuca. Pero ese estadio, en el año de 1985, paró sus actividades para volverse un anfiteatro. Muchas víctimas ya fallecidas se llevaron ahí en cajas improvisadas, cajas ataúdes de madera improvisadas. Ahí se quedaron en la explanada, en la zona de juego, pues, para que los familiares fueran a reconocerlos. Al segundo día, la gente que vive en las inmediaciones decían que se alcanzaba a oler a putrefacción.
Mucha gente no me va a dejar mentir. Mucha gente que pasó esa desgracia, de repente se alcanzaba a oler el olor a muerte, no nada más de ese estadio, sino de las víctimas que no pudieron ya salir de los escombros y que fueron necesario utilizar palas y grúas mecánicas para levantar los pesados bloques de concreto para rescatar cuerpos, no gente que había logrado salvarse. Los edificios como Tlatelolco se derrumbaron y murieron muchísimas familias. Edificios de 19 a 20 pisos. 3, si la memoria no me falla, 3 de estos edificios se vinieron abajo con esas consecuencias tan fatales. Escuelas, gimnasios, edificios. En Tlalpan mucha gente falleció. Muchos edificios que pues estaban pues destinados a tener maquinaria pesada cuando no fueron construidos para soportar esos pesos de esas magnitudes. Vaya las circunstancias de las costureras que ahí pues fallecieron desgraciadamente porque había mucha maquinaria también, que había sobrepeso en los edificios, como ahora en la actualidad lo hacen algunos edificios de ahí todavía que no aprendieron la lección de Tlalpan y de las inmediaciones del centro de la Ciudad de México. Hay edificios que sirven como bodegas, cantidad y cantidad pesada de mercancía y hasta aparatos para producir algunas mercancías, pues ponen en riesgo continuamente a la gente por el sobrepeso, por las máquinas y por el sobrepeso de las cajas. No son construidas estas edificaciones para albergar maquinaria ni para hacer bodegas. Son generalmente pues, hábitats para vivir, para montar departamento, etcétera, no para estas circunstancias. Pero desgraciadamente todavía se sigue viendo. Y bueno, amigos, pues desgraciadamente así está la situación. Esperemos no volver a tener un temblor como en el 85 y después, ¿qué creen? El 19 de septiembre del 2017 volvió a temblar después de una pues un evento que se hace en el cual se hace un ejercicio de prevención y se estima metafóricamente un temblor que viene luego de costas de Oaxaca o viene de costas de Guerrero de magnitudes de 7 a 8 grados. Terremotos ya que son severos, con daños, y se hacen estas actividades para prevenir y también ensayar para un posible temblor real, donde las capacidades de los organizadores y de los mismos participantes, tanto de unidades habitacionales, edificios habitacionales, escuelas y oficinas, participan en este ejercicio, midiendo el tiempo, tomando las medidas pertinentes para, sobre todo, salvar la vida. Y bueno, amigos, pues esto es la situación que tenemos en cuestiones de la información. En la información internacional seguimos viendo a Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el cual insiste en que Venezuela y Hugo Chávez debe caer. Lo ha acusado de pertenecer al crimen organizado, en el cual, según palabras de Donald Trump, dice que la inteligencia de Estados Unidos ha detectado que Maduro, el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pertenece y comanda a un grupo criminal dedicado al narcotráfico y lavado del dinero. Acusaciones serias, pero no han sido probadas. Por lo pronto, Estados Unidos ya desplegó una flota de barcos y aviones caza, 2 submarinos nucleares, para hacer frente a cualquier adversidad en las cercanías de Venezuela.
por vía marítima. Ya dijo que también va, en breve, por vía terrestre. Van por Maduro, a lo seguro, van por Maduro. Pero no han ofrecido pruebas. Si eso lo hacen en un país como Venezuela, ¿qué podrían decir de los demás países de Latinoamérica? Ya en México ya tenemos experiencias en el cual Estados Unidos, mismo presidente Donald Trump, ha declarado la guerra contra el narco, carteles mexicanos, los cuales han sido ya declarados como terroristas, organizaciones terroristas que dan el poder a Estados Unidos para intervenir militarmente en cualquier país, a cualquier hora y en cualquier lugar, con las consecuencias que eso abarque. Pero tampoco ha exhibido pruebas de que también ha acusado a algunos políticos, empresarios y artistas, los cuales no se ha dado a conocer sus nombres. Ya han caído algunos generales y algunos políticos de bajo nivel, pero faltan ver los políticos, empresarios y artistas de alto nivel. ¿Qué empresas son las que se dedican al lavado de dinero? ¿Qué empresario perteneció o pertenece a los círculos criminalísticos? ¿Qué gobernador o presidente o senador o diputado o autoridades federales, policíacas han encubierto las actividades criminalísticas de estas organizaciones bajo protección? Todo eso dice Estados Unidos que ya lo tiene y que lo irá soltando poco a poco. Pedirá extradiciones, reducirá y sancionará a estos señores con congelamiento de bienes de intereses monetarios en bancos, tanto nacionales, tanto nacionales aquí en México como internacionales. Extradición para ir a Estados Unidos y ahí ser procesados. Bueno, pues todavía falta ver mucho. Ya dio un plazo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México, a la de ya, vaya poniéndose las pilas y vaya teniendo más enfrentamientos militares contra los narcos y rinda frutos y rinda resultados. Y tiene de plazo hasta el año 2026 México para tener esos resultados. De no hacerlo, dice Donald Trump que las consecuencias serán severas. ¿Qué quiere decir con eso? Ya se meterá Estados Unidos militarmente al territorio mexicano, ya sea por mar, tierra o aire. Dentro de poco podremos saberlo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo día jueves en Verivir, tu revista cultural noticiero en la web. Soy tu amigo Rafael Hernández. Nos vemos dentro de muy poco y esperen el día de mañana el simulacro del sismo. Hay que estar muy pendientes. A las 12 del día sonará la alerta sísmica en las calles de la capital de México. Además, sonarán las alarmas de los celulares. Estén prevenidos y actúen en forma correcta. Recordemos que es un ensayo de un sismo de magnitudes severas para saber qué hacer, para, en lo que cabe, preservar la vida. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de poco. Ay, se me olvidaba, el día 20 de este mes viene la gran venta del mundo del cómic. Estén pendientes porque tenemos muchísimas novedades. Gracias y hasta pronto.